Muy buenas noches con todos, bienvenidos a este político de esta noche, 11 de abril de 2022. En la revista Emociones, nuestro primer invitado de la noche, porque tendremos dos entrevistas consecutivas, es Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo y representación de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Amigo de esta casa, viejo entrevistado, pero por el tiempo de las entrevistas, no por su edad. Mi querido Marce, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. César, muy buenas noches. Más bien, gracias a ti por la invitación y un cordial y atento saludo a toda tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias por estar acá. Mi querido Marce, voy a compartir toda la temática de hoy, así que tenemos que ser súper claros. La gestión de la Asamblea Nacional en su primer año, la posible muerte cruzada, la ley de lobby por la que los acusaron a ustedes como los primeros lobistas legislativos y obviamente el tema de interés de esta semana, el caso Blas. Empecemos por la gestión de la Asamblea Nacional. ¿La Asamblea de Yori es peor que la Asamblea de Litardo o ya tenemos que acostumbrarnos a esto en la política nacional? Creo que lo que tú dices al final es muy decidor. Desafortunadamente, los últimos periodos legislativos no han gozado de amplia credibilidad por parte de la ciudadanía. Lo que los ciudadanos vemos en la Asamblea Nacional es asambleas nacionales que no llegan a consensos, asambleas nacionales que no buscan los intereses del país, sino que buscan intereses partidistas o incluso intereses personales. Vemos asambleas del reparto, como siempre se ha dicho en los últimos años, ¿no? Y eso desafortunadamente está afectando ya a la institución. Tal vez en aspectos cuantitativos vemos que el rendimiento de la Asamblea Nacional no es malo. Llevan ya 12 proyectos de ley, pero al mismo tiempo estaban ya en 3 semanas, 12 proyectos de ley aprobados, me refiero. Tenemos ya 12 leyes aprobadas en esta legislatura. Pero al mismo tiempo vemos como antítesis a esto 3 semanas de paralización del legislativo, precisamente porque no se da paso a esta posible evaluación de las autoridades. En ámbitos de fiscalización se han presentado casi 15 solicitudes de juicio político. Es un número bastante alto, sin lugar a dudas, pero seguimos viendo una Asamblea Nacional que fiscaliza de forma tardía, cuando resuelven las censuras o las destituciones de los funcionarios interpelados, estos o ya fueron destituidos o ya renunciaron o incluso pudieron haber ya huido del país. Por otro lado, pues se nota también esta fiscalización a la carta, ¿no? Utilizar a la fiscalización como una herramienta de chantaje o una herramienta de presión. Y esto pudimos evidenciar en las últimas semanas que el legislador Ferdinand Álvarez decide retirar el pedido de juicio político en contra del procurador precisamente para tratar de forma más rápida, más célere, el proceso de enjuiciamiento político en contra de los consejeros de participación ciudadana y control social. Entonces ya no vemos un uso legítimo de la figura de la fiscalización, sino que se lo ve como una herramienta de chantaje, de presión política o incluso de meter las manos en los procesos de designación de autoridades. Creo yo que la calificación de la Asamblea Nacional hasta el día de hoy, sin duda que es negativa, y eso lo muestra también las últimas encuestas sobre credibilidad y aceptación de la ciudadanía frente a la Asamblea Nacional. Dentro de la Asamblea se ha hablado de la existencia de varios pactos. Empezaron con este pacto para la elección de autoridades, primero entre el correísmo, los socialcristianos y el bloque oficialista, que finalmente bloque no es, porque solamente fueron 12 legisladores, los propios de Creo. Después la dada de vuelta y Pachacuti, Izquierda Democrática, el oficialismo y los independientes en la bancada del Acuerdo Nacional. Y hoy esta suma de voluntades para tratar de integrar mayorías ya ni siquiera móviles, sino diarias. Es decir, ya no son mayorías que te van durando semanas o meses, sino días o proyectos de ley. Efectivamente, la falta de gobernabilidad, además de la Asamblea, se debe a la presencia de Guadalupe Llori o es un mal ya endémico propio de la misma Asamblea Nacional. A ver, yo creo que la situación que vivimos ahora no era algo que no se lo veía venir. Si es que nosotros analizamos la composición ideológica de la Asamblea Nacional, existen más de 100 legisladores que se han identificado con la centroizquierda o la izquierda frente a un gobierno de centro derecha. Entonces, las discrepancias ideológicas iban a presentarse. Desafortunadamente, al momento de tratar de generar acuerdos, estos acuerdos, desafortunadamente, pues han tenido a dos actores que no ceden, ni los unos ni los otros, y que desafortunadamente, al parecer, estos acuerdos, en lugar de que se lo haga con una visión de país, que se los haga sobre las agendas programáticas de cada una de las organizaciones políticas, han sido acuerdos sobre temas puntuales, ¿no? Acuerdos sobre quiénes van a dirigir la Asamblea Nacional, acuerdos sobre quiénes probablemente puedan dar el visto bueno o no a la tesis del gobierno en materia tributaria, en materia de inversiones, etcétera, dado que las discrepancias más bien
se hagan mucho más intensas, que se acentúen incluso aún mucho más. Yo no creo que responda a la figura de Lloris, sino a las visiones contrapuestas que tenemos de país. Ahora, lo preocupante que es que dentro de estos acuerdos que tenían que haberse hecho sobre la mesa y sobre estos temas programáticos, terminan recayendo sobre amnistías y lo que ahora se considera que es un rumón y que se deberá comprobar en las siguientes semanas o meses, incluso un acuerdo sobre el que el gobierno se haga de la vista gorda sobre este proceso de habeas corpus en contra de Jorge Glass, o más bien a favor de Jorge Glass. Y ante eso, tendríamos que esperar que efectivamente la muerte cruzada haya sido enterrada. Ayer leía un tuit muy bueno que decía, pasamos de la muerte cruzada al suicidio voluntario. Me parece que fue Marta Roldós quien lo puso. Efectivamente, la salida de la ministra Vela obedeció a que el gobierno ha decidido no ir a la muerte cruzada. Bueno, es lo que nos dijo Alexandra Vela. Yo creo que el presidente también fue claro en que ya la muerte cruzada no era una alternativa y que por eso también buscaba la presencia de Jiménez en el Ministerio del Interior para que pueda hacer estos acuerdos con las otras bancadas de la Asamblea Nacional. Tal vez yo soy un poco incrédulo en esto. Yo creo que la muerte cruzada sigue siendo un as que puede tener el presidente en determinado momento si es que no llega a concretarse un acuerdo con una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Si es que se llega a dar esta evaluación de autoridades y en la recomposición de fuerzas en la Asamblea Nacional el gobierno se da cuenta que sigue mal parado, probablemente utilice la muerte cruzada como una herramienta para poder, junto con una posible consulta popular, generar un cisma en el Estado bastante profundo de cara a tratar de lograr los cambios que nos propusieron en campaña. Tú eres abogado igual que yo, pero hoy te voy a pedir que seas más o menos como el Hugo Espinel, por así decirlo, así que voy a pedirte que adivines algunas cosas. En mi criterio, la muerte cruzada no se da en función no de temas legales o constitucionales, porque probablemente razones existen, sino más bien de temas políticos. Ese tuit, que adicionalmente fue una opinión colectiva de es preferible gobernar 6 meses con tranquilidad que 4 años atados de manos, no es más bien contraproducente, no es que el gobierno ha decidido no tener la muerte cruzada o no ir a la muerte cruzada porque simplemente no tienen estructuras, no tienen candidatos y quizás no tienen los votos. Uno, para quedarse en el Ejecutivo y dos, para, quedándose en el Ejecutivo, revertir su situación en la Asamblea. Yo creo que es esa, yo creo que no hay mayor motivación, yo creo que incluso tal vez, y ahí le sumaría algo a la teoría que tú dices, por eso es que el día de ayer Yesenia Guamaní, en una entrevista en un medio de comunicación, esta asambleísta de la ID, insistía en que era necesario irnos a muerte cruzada. Yo creo que es porque tal vez desde la izquierda democrática están conscientes que los tres más opcionados para lograr la presidencia de la República podrían ser el oficialismo, la oposición, quien determine UNES, y Javier Hervás de la izquierda democrática, a pesar de la denuncia que realizó Guillermo Lasso sobre los impuestos no pagados o pagados en menor cantidad por Javier Hervás. En ese sentido, pues yo creo que el gobierno está consciente de que no tendría ni mayoría en la Asamblea Nacional y difícilmente se podría reelegir. Creo que es conocido por todos que el gobierno nacional no tiene bases, que incluso en las últimas elecciones locales únicamente logró dentro de las ciudades grandes, capitales, etcétera, etcétera. Me parece que fue la presencia en Loja, no recuerdo si fue con un alcalde o con un prefecto, y el resto de elecciones las perdió. Entonces, de cara a las siguientes seccionales, ni siquiera tienen cuadros fuertes que respondan al partido, que vengan de procesos de formación de base, que puedan encabezar este proceso electoral. Entonces, creo yo que el gobierno está consciente que no tiene buen capital político de cara a las seccionales, no tiene un buen capital político de cara a una consulta popular y sin duda no tendría un buen capital político de cara a una elección anticipada de presidencia y Asamblea Nacional. Vamos a esas elecciones que podrían unificarse en febrero del próximo año. Supongamos que hubiera muerte cruzada, el presidente durante 6 meses decide gobernar y tiene que presentar en agosto ya candidatos para las seccionales. Y adicionalmente tendrá que presentar evidentemente candidatos para las legislativas si es que hubiera muerte cruzada. El destino del gobierno es un rotundo fracaso en las seccionales y consecuentemente perder lo poco de capital político que podría quedarle y
salir por la puerta de atrás si es que hay muerte cruzada. ¿Estoy entendiendo bien el concepto? Yo lo veo de esa manera y la única salida que tendría el gobierno con las seccionales es algo que termina debilitando aún más nuestra democracia y las instituciones, que es aliarse con movimientos locales, con esta gran cantidad de movimientos locales que claramente no responderán a las líneas ideológicas del movimiento Creo, y eso hace que nuevamente tengas que estar buscando monedas de cambio constante con estos caudillos locales de cara a garantizar la lealtad al proyecto político, si lo podemos llamar así. Yo creo que la situación es muy complicada para el gobierno e incluso en el caso de que tuviera que gobernar a través de decretos, como tú bien conoces, esos decretos únicamente pueden referir a temas económicos y necesitan precisamente la anuencia de la Corte Constitucional para entrar en vigencia. Entonces, por ejemplo, yo no creo factible que, por ejemplo, una reforma en materia laboral, que es la que buscaba el gobierno, tratar de flexibilizar las relaciones laborales en el país, pueda darse a través de un decreto ejecutivo que goce de la anuencia de la Corte Constitucional. Incluso ese escenario lo veo complejo para poder cumplir todo aquello que Guillermo Lasso trata de instaurar en el país. Quiero preguntarte ahora respecto precisamente a estas reformas que se quisieron ingresar. Se anuncia también la posibilidad de una consulta popular. De hecho, el CNE propuso, o más bien incluyó en su presupuesto de las elecciones, una posible consulta popular de parte del Ejecutivo. Se ha dicho de ciertos sectores del Ejecutivo que se quiere consultar absolutamente todo, es decir, no solamente el tema de la ley negada, sino adicionalmente temas de institucionalidad. ¿Valdría la pena que el Ejecutivo se la juegue en una consulta popular, sabiendo que tiene el riesgo de perder las seccionales, que no tiene caudal político para las legislativas, que probablemente si es que hay muerte cruzada no lo reeligen, jugar todo su capital político más bien en una consulta popular con preguntas dirigidas a temas puntuales para la ciudadanía? Tal vez ahí voy a volver a jugar ese rol de Google, como dices tú. Yo creo que el gobierno lo hará si es que tiene certezas o al menos altas probabilidades de no tener detractores. Si es que se llegó a conformar un pacto entre el gobierno y el correísmo, yo creo que ese pacto podría estar incluyendo una postura cómplice, de silencio, de anuencia, si lo podemos llamar así, del correísmo frente a una consulta popular. A la larga, yo creo que ambos sectores saldrían favorecidos cuando el sector correísta pueda decir: si la gente decidió aprobar lo de la consulta popular, siendo la consulta popular el mecanismo más legítimo de democracia, pues nosotros no podemos decir nada, ¿no? Yo creo que eso va a influir mucho. Más allá de lo que proponga el gobierno y la campaña que pueda hacer sobre su consulta en esta situación adversa, creo que influirá mucho los discursos de oposición a esa consulta popular. Y pues yo creo que quienes más capital político tienen hoy por hoy para poder oponerse al gobierno es precisamente los militancia correísta. Te propongo que sigamos jugando a hacer el Gugu Spinelli y el Gugu Bartelotti en la próxima entrevista, porque me encantaría topar contigo en la próxima invitación las posibles o los posibles movimientos de las elecciones seccionales que podrían existir, sobre todo en aquellas ciudades más importantes del país. La ley del lobby. Se anunció un proyecto de ley que regularía este ejercicio de una profesión, para mí es una profesión, que existe en muchos lugares del mundo ya determinada, a través de la cual una empresa contrata a una persona para que le ayude a gestionar determinadas cosas, bien en ministerios, bien en ciertos lugares. Los municipios podían haberle contratado igualmente y en consecuencia ya no criminalizarlo, si es que cabe la expresión. La Asamblea finalmente lo niega, pero acusó al Observatorio Legislativo y a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de ser los primeros lobistas con la ley de lobby, sin tener ley de lobby. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de los asambleístas y quiero pensar que es desconocimiento y no maldad, no mentiras, porque el lobby a veces creo que es incomprendido por las autoridades públicas y piensan que únicamente el lobby lo ejercen las personas que les pagan para generar este tipo de nexos entre el sector privado y los tomadores de decisiones. Yo te hago una pregunta muy corta, César. Si el día de mañana una fundación que defiende los derechos de la naturaleza le solicita reunión al presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Biodiversidad para poder hablarle sobre la situación que enfrenta la biodiversidad de nuestra Amazonía
y que tomen decisiones al respecto de esta situación alarmante y sugieren qué tipo de decisiones deben tomar en materia legislativa. ¿Eso no es lobby? Es Claro que lobby. sí, claro que Lo sí. que sucede es que cualquier acción de influencia, independientemente de cuál sea el actor, ante un tomador de decisiones, es lobby. Y el problema del lobby no es la existencia de este fenómeno, de esta actividad, es que no se lo haga de forma transparente. Porque es distinto, por ejemplo, que un grupo de ciudadanos preocupados por la gran cantidad de edificios que están construyendo en su barrio y que está complicando el tráfico y el acceso a servicios públicos, pida la reunión, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Uso del Suelo de una ciudad para poder manifestarle esta preocupación, a que el dueño de una constructora solicite esa misma reunión, que se lo haga tal vez fuera de las oficinas del presidente de la Comisión de Uso del Suelo, y que tal vez se la haga dentro de un restaurante muy lujoso, invitándole una ostentosa comida al tomador de decisión. Y cuando se generan estos efectos, perdón, cuando se generan este tipo de acciones no transparentes, en las que se entregan prebendas por parte de ciertos actores para influir en la decisión de ese funcionario público, es que desafortunadamente le estamos abriendo una ventana a la corrupción. El lobby siempre ha existido y el lobby seguirá existiendo. Y lo que se tiene que hacer en este país es hacerlo de forma transparente. Ese proyecto de ley que tú mencionabas, César Luis, lo que buscaba era que todas las autoridades del nivel jerárquico superior realicen en primer lugar una declaración de intereses en la que nos digan cuáles son las relaciones con empresas, con contratos del Estado o con cargos públicos que tienen sus familiares hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad. Porque necesitamos los ecuatorianos conocer si las decisiones que están tomando sus funcionarios no son para favorecer a esas empresas o a esos contratistas del Estado. Y adicionalmente, este proyecto de ley lo que buscaba era que se transparenten todas las reuniones que tengan estas altas autoridades, que semanalmente nos digan a los ecuatorianos en dónde, para qué y por qué se están reuniendo estas personas con distintos actores que puedan influir en su trabajo. Y finalmente, algo que determinaba el proyecto de ley era que todas las autoridades públicas estaban en la obligación de atender las peticiones de reuniones de todos los actores. Y si es que no querían sostener una reunión con determinado actor, debían otorgar una respuesta motivada de por qué la negativa. Y de esa manera tratar de emparejar la cancha. ¿Es acaso ese proyecto de ley algo negativo para la lucha contra la corrupción? Desafortunadamente, el asambleísta Natalie Viteri, y espero que sea desde la ignorancia porque no dijo cuál era la fuente, determinó en el Pleno de la Asamblea Nacional que todos los países que habían aprobado leyes de lobby se habían vuelto más corruptos. O incluso dijo que la Fiscalía General del Estado, en Comisión General, en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, había indicado que si es que se aprobaba una ley de lobby, era necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal, derogando la figura de tráfico de influencias. Es bochornoso para el Ecuador que en lugar de ser un país que avance en legislación de prevención de conflictos de interés y regulación del lobby, haya decidido optarse por el camino contrario. Voy a preguntarte sobre esta ley en base a los dos últimos puntos. Punto número 1. Yo como autoridad principal, como autoridad ejecutora, no debería no perder el tiempo reuniéndome con todos los actores, sino ejecutando, porque finalmente mi periodo como alcalde o prefecto va a transcurrir de reunión en reunión y sin mucha ejecución. Primera pregunta. Y segunda, ¿qué pasa con los países que se han aprobado la ley de lobby? El asambleísta Viteri nos dijo que han aumentado los índices de corrupción y efectivamente habría que eliminar esa figura del tráfico de influencias. ¿Qué ha sucedido ya desde la experiencia específica de estos países ante la aprobación de la ley de lobby? Vamos con la primera. Los nuevos modelos de gestión pública determinan que las decisiones ya no pueden tomarse solo en 4 paredes, dentro de 4 paredes. Tienes que consultar a la gente. Tienes que saber cómo una decisión que vayas a tomar como autoridad ejecutora puede afectar o no a determinada colectividad. De aquí hay casos como, por ejemplo, de obra pública. Si es que el día de mañana se decide construir un nuevo intercambiador sin realizar las debidas consultas a los ciudadanos que puedan ser beneficiados o afectados de ese intercambiador, tengan seguridad que ellos mismos paralizarán la obra
haciendo una protesta precisamente por no haber sido consultados. Pero no tenemos esa figura ya, Marcelito, con la socialización previa de los proyectos. Una cosa es socializar y contar qué es lo que voy a hacer, y la otra es que yo me pueda retroalimentar por parte de los distintos actores sociales. Te pongo un caso de Quito. Recordarás tú la solución vial Guayasamín. La solución vial Guayasamín, que pretendía ampliar precisamente el actual túnel Guayasamín en Quito, no tuvo en cuenta a los actores del barrio Bolaños. Y esos actores del barrio Bolaños interpusieron acciones judiciales. ¿Y qué pasó con la obra? Tuvieron que detenerla. Suspendida. Exactamente. Entonces veamos ahí la importancia de involucrar a todos los actores. O incluso que, así como puedo escuchar al constructor que quiere iniciar todo un nuevo modelo habitacional en la ciudad, pueda escuchar y debe escuchar a la ciudadanía que pueda verse afectada de esto. A la larga, los tomadores de decisiones deben tener la mayor cantidad de insumos. ¿Qué ha pasado con los países que tienen leyes de lobby? Tú puedes ver leyes de lobby en todos los países de Europa. Tú puedes ver una ley de lobby desde 1945 en Estados Unidos. El primer país de la región en tener una ley de lobby fue Chile. Últimamente se pudo desarrollar leyes de lobby en México y en Perú. Son temas que tienen que ser regulados en los países. ¿No ha aumentado la corrupción? En absoluto. Esa fue la crítica de la asambleísta. En lo absoluto. Y de hecho, el compromiso de Lima del 2019 en la Cumbre de las Américas indicaba que todos los países de la región se comprometían a aprobar leyes que prevengan los conflictos de intereses y que regulen precisamente el lobby y el cabildeo. Y aquí hay una figura que es interesante, César Luis: la transparencia en el financiamiento de la política. Todos sabemos que la génesis de la corrupción está en el financiamiento de la política. Si es que nosotros queremos identificar claramente la devolución de favores a determinados actores que pudieron haber financiado las campañas, es necesario conocer cuáles son las relaciones y posibles conflictos de intereses que tengan las autoridades públicas. A la larga, es necesario generar un ecosistema de total transparencia en el Ecuador para poder prevenir y detectar adecuadamente la corrupción. Yo necesito saber que, por ejemplo, el tío de un ex vicepresidente precisamente era accionista de determinada compañía que recibía la mayor cantidad de contratos del Estado. Y esa es una declaración de conflictos de intereses. Pero si no tenemos esa información, difícilmente podemos llegar a colegir ese tipo de situaciones que generan a la larga riesgos de corrupción. Ustedes como observatorio han propendido también al hecho de que los asambleístas hagan estas declaraciones de intereses, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido al respecto? De hecho, no, y esto es interesante, y veamos cómo existe aquí dos caras opuestas de la moneda. Se lograron las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el año 2020, que incluyeron entre los deberes éticos de los asambleístas presentar una declaración de intereses. Desafortunadamente, el formato que desarrolló la Asamblea Nacional es muy escueto, porque únicamente le preguntan al asambleísta: ¿tiene usted relaciones con empresas, sí o no? Y no nos estamos yendo hacia sus familiares, hacia sus relativos en grados de consanguinidad y afinidad, que es importante tenerlos. Pero al menos existe. Pasamos de no tener ni un asambleísta hace cerca de un mes y medio a tener ya cerca de 25 legisladores que transparentan sus intereses, y adicionalmente nos están contando con quién y en dónde están manteniendo reuniones. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda, César Luis? Tú recordarás del famoso decreto de comportamiento ético de los funcionarios de la función ejecutiva emitido por el presidente de la República, su decreto 4, de hecho. Y en ese decreto, cumpliendo con estándares internacionales, incluyó al presidente de la República la obligación a sus ministros de colgar en la página web su declaración de intereses y su agenda abierta. Te pregunto yo con todo respeto, ¿has visto en la página de los ministerios de esta declaración de intereses? Francamente, no. No existe. ¿Cómo esperamos creer en un compromiso del presidente de la República de combatir a la corrupción, de generar un sistema ético dentro de la función pública, si ni siquiera sus ministros cumplen con el propio decreto presidencial? Quiero cerrar la entrevista de hoy con el último tema de actualidad. Jorge Glass, aparentemente rejuvenecido, sale de la cárcel. ¿A qué? Bueno, sin duda, pues será un actor importantísimo, muy influyente de cara a las elecciones seccionales. Recordemos que él está inhabilitado en sus derechos políticos precisamente por sus sentencias, y él no podrá ser candidato. Recordemos también que no se le ha otorgado un estatus de inocente a Jorge Glass. Lo que se le otorgó es un habeas corpus porque supuestamente las condiciones de su privación de libertad estaban afectando su salud.
A la larga, él sigue siendo culpable de un caso de corrupción y eso no podemos olvidarnos. Y creo yo que debemos ver con mucha suspicacia un posible silencio cómplice del gobierno, pues precisamente en la audiencia de habeas corpus, lo que hicieron los representantes del Ejecutivo fue no presentar ningún tipo de argumento en contra de la petición de habeas corpus. No está por demás decir que sin duda que genera más suspicacia todavía que este tipo de decisiones sean tomadas por un juez que tiene varios procesos disciplinarios a su cuenta y que fue un juez de una parroquia alejada del centro de privación de la libertad. Esperemos realmente que la actuación y la respuesta del gobierno sea algo sincero, que diga que están preocupados y ofendidos por esta actuación de la justicia y que no simplemente sea un silencio cómplice frente a un posible pacto entre el oficialismo y el correísmo, que no es lo que ofrecieron en campaña y de esa manera estarían yéndose en contra precisamente de aquello que motivó una gran parte de ciudadanos a votar por ellos. Cierro con eso. Muchísimas gracias, mi querido Marcelito. Te mando un fortísimo abrazo. Próxima entrevista, entonces, jugamos a hacer el Gugo Espinel y el Gugo Bartelotti para hablar de las elecciones seccionales que se aproximan y que además ya tienen que tener candidatos al menos inscritos o propuestos para agosto de este año. Así que, señores, en 4 meses tendremos candidatos. Te mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias por estar en Enganche Político de Revista Emociones. Adiós.